Vamos a leer en Mateo nuevamente, capítulo 19, versículo 3 al 6. Entonces vinieron a él los fariseos, tentándole y diciendo: ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Él respondiendo les dijo: ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo: por tanto, el hombre dejará padre y madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Damos gracias al Señor por su bendita palabra y que Él nos dirija en esta tarde, hermanos y hermanas. El título del mensaje es El plan de Dios para el matrimonio. Y por la mañana veíamos ideas pesimistas sobre el matrimonio. Los fariseos tenían ideas pesimistas sobre el matrimonio. Habían llegado a interpretar la palabra del Señor contrariamente a lo que la palabra enseñaba. Así que el Señor les enseña a ellos en realidad quién es el creador del matrimonio y qué es lo que este creador pide del matrimonio. También vimos el matrimonio como creación de Dios. Dijimos que el matrimonio no es una institución fundada por el hombre, sino que es una institución divina, creada por Dios. Y quedábamos en el libro de Génesis, capítulo 2, versículo 18, donde dice el escritor: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea. Y decíamos que el hombre estaba incompleto. El hombre aún le faltaba. Y eso que le faltaba era la mujer. Cuando Dios crea al hombre, el hombre llega a ser completo. Hoy nuestro hermano llegó a ser completo. Él estaba incompleto, pero el Señor le concedió poder contraer matrimonio con nuestra hermana. Y ahora ellos han pasado a ser uno solo. Leamos el capítulo 19 y el versículo 4. Dice el Señor: Él respondiendo les dijo: ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? El creador, el diseñador del matrimonio es Dios. El matrimonio no es una invención de la sociedad. La sociedad llega a existir después, pero primero Dios creó a un hombre y a una mujer y Él los trajo delante de sí y ellos llegaron a ser un matrimonio. Así que el matrimonio es el diseño de Dios. Y en este diseño Dios estableció un hombre y una mujer. Un hermano decía: Dios creó a Adán y Eva, no creó a Adán y Esteban. Un hombre y una mujer, no un hombre con otro hombre, no una mujer con otra mujer. Hoy en día vivimos en un tiempo en el cual casi se ha vuelto normal poder ver a una mujer con otra mujer. Antes tenían vergüenza, ahora ya no. Ahora en los buses van dos mujeres besándose. A veces dos hombres van besándose. Y la sociedad y la psicología y la ciencia dicen: está bien. Media vez no le hagan daño a nadie, está bien. Pero no es el diseño de Dios. El diseño de Dios es un hombre
y una mujer. En Génesis 2:18 Dios dijo: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Cuando Dios vio que el hombre estaba solo, y cuando el hombre notó también que estaba solo, Dios dijo: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea. Se cuenta acerca de una pareja. Dice que debían pasar ellos de un lado del lago a otro lado, pero solo había nada más ahí unas barcas o unas canoas. Y no era una sola pareja, sino eran tres. Se embarcan las tres parejas y su meta es llegar al otro lado del lago. Se sube la primer pareja, se sube el varón y la mujer, y ambos van remando hasta llegar al otro lado. Cada uno hizo el esfuerzo necesario. Se sube la segunda pareja y de la misma manera llegan al otro lado del lago. Pero hay una tercer pareja en el cual uno solo del matrimonio tomó el remo, y la otra pareja o el esposo no lo hizo, solo lo hizo la esposa. Al intentar avanzar no avanzaban, porque para avanzar ambos tenían que remar. Como solo uno lo hizo, ellos no lograron llegar al otro lado, no lograron avanzar. Esto es una metáfora de la vida, hermanas y hermanos, porque en el matrimonio el hombre y la mujer deben remar para el mismo lado. Cuando se forma un matrimonio, ambos saben que se han embarcado y deben remar juntos para llegar al otro lado. Hoy en día hay matrimonios que en vez de trabajar juntos, que en vez de remar juntos, compiten entre ellos. Recuerdo hace años, una compañera de trabajo tenía 2 trabajos y decía ella: yo gano más que mi esposo, yo gano el doble de él, no necesito de él, yo sola puedo, no necesito de él. Y yo le decía: ¿y cómo les va en su matrimonio? Y ella dice: pues no nos va bien. No nos va bien porque la verdad yo no estoy de acuerdo que él gane menos que yo. Y en vez de ser un equipo, se volvió una competencia. La mujer gana más que el hombre se siente inferior a la mujer, o a veces el hombre minoriza a la mujer porque le dice que ella no aporta. Pero en el matrimonio cada uno tiene un deber. El deber primordial del hombre es proveer. El deber de la mujer es cuidar de los niños, cuidar del hogar. Y cada uno hace su parte. Así como aquellos 2 que habían salido de la orilla del lago para llegar al otro lado y que llegaron porque ambos remaban juntos, así en el matrimonio también ambos debemos remar para el mismo lado. Cuando el varón quiere hacer un proyecto, le cuenta a la hermana y le dice: mira, amor, o cómo le va a llamar, no sé, o cómo le está llamando, pero le va a decir: yo tengo este propósito, ¿qué dices tú? Y ella va a decir: sí, mi amor, yo también lo he pensado, yo te apoyo. Y ambos van remando, ambos van luchando.
El matrimonio no es una competencia de talentos. El matrimonio es la unión de dos personas en que cada uno pone su talento para el bien del matrimonio. En el matrimonio ambos llegan a complementarse. Dice que la palabra complementar significa mejorar. Es el deber de la hermana ayudar al hermano a mejorar. Es el deber del hermano apoyar a la hermana a mejorar. Decíamos que Dios dijo: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea. La hermana es la ayuda idónea del hermano. El hermano de la misma manera para la hermana. Ambos se complementan. Hay un momento en el hogar en que es necesario que el hombre apoye a la mujer, incluso en los quehaceres. Yo me recuerdo cuando nació nuestro primer hijo. Allá está, Yair es mi primer hijo. Y mi esposa estaba en cama. A veces tenía que lavar yo los pañales, porque ella estaba en cama, porque ella no lo podía hacer. Y cuando yo he estado enfermo, ella me ha apoyado, me ha ayudado. Cuando fue lo del COVID, yo casi moría. Yo ni podía caminar. Ella me sostenía, ella me ayudaba a ir al sanitario o algún lugar donde yo necesitara ir. Ella me ayudaba. Porque el matrimonio está para apoyarse. El matrimonio está para complementarse, para mejorar el uno al otro. No es una competencia, sino que llegamos para ambos apoyarnos. El Señor dijo: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Una persona dijo que el matrimonio es un viaje. Y otra persona dijo: no, el matrimonio no es un viaje, el matrimonio es una meta. Yo digo, son ambas cosas. Es un viaje en el cual van dos, y la meta es llegar hasta el final. Cuán agradable es cuando vemos que un hermano está despidiendo a su amada esposa y dice: fueron 50 años que vivimos juntos. O cuando la esposa le toca despedir al esposo, llegaron a la meta, llegaron hasta el final. La Biblia dice que el hombre no lo debe separar, solamente Dios. Si aquí hay alguien que está separado o separada de su pareja, de su esposo o de su esposa, no es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que permanezcan. El matrimonio debe de permanecer, deben de complementarse, deben de apoyarse, deben de estar unidos. También el matrimonio llegan a ser ambos una sola carne. Ese es el punto 3. Ambos llegan a ser una sola carne. Leamos el versículo 5. Y dijo: por esto el hombre dejará padre y madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Si debiéramos de usar una sola palabra para este versículo, podríamos usar la palabra unión. Ambos llegan a ser una sola carne. Otra palabra para este versículo que puede resumir el versículo completo es intimidad. Ambos llegan a ser uno solo.
la mujer y el varón. En Israel dice que los hijos se mudaban a una nueva casa, pero en realidad esa casa estaba cerca de la casa del padre. Por eso Jesús dijo en Juan 14:2, en la casa de mi padre muchas moradas hay. Los judíos tenían una parcela y en el centro estaba la casa del padre. Y cerca de la casa del padre los hijos construían sus casas. Cuando Jesús dijo, dejará el hombre a su padre y a su madre para unirse a su mujer, esto significa que el esposo debe poner el bienestar, la prioridad a su esposa por sobre los padres. Dejar a los padres significa que a partir de hoy nuestro hermano y nuestra hermana han formado una nueva familia en el cual ellos harán sus propias decisiones. Decía uno de nuestros hermanos en la mañana, a veces los padres se meten en el matrimonio y le dice al muchacho, no me gusta cómo estás dirigiendo tu matrimonio, hacelo así y así como yo lo hacía. Y un consejo nunca está de más, es bueno. Pero cuando el padre empieza a interferir, empieza a querer que su voluntad, que su consejo, que lo que él disponga siempre sea lo que se haga, ahí es un problema. Porque el hermano debe de dar la prioridad ahora a su esposa. Sí, él ama a mamá, él respeta a mamá, pero ahora mamá pasa a tener un segundo lugar. Ahora el primer lugar lo tiene la esposa. Para la esposa ahora el primer lugar lo tiene el esposo. La Biblia dice, dejará a su padre y a su madre para unirse a su mujer. Esto significa que el esposo debe de dar la prioridad a la esposa debe dar la prioridad al esposo. Yo les voy a contar un secreto. Mi esposa siempre que estamos en casa, ella primero me da mi plato a mí. Primero me sirve mi plato a mí y después le sirve a los hijos. Porque para ella, su servidor tiene la prioridad. De la misma manera, ella tiene prioridad para mí. A veces las mamás son un poco celosas. Crecimos en el hogar y cuando el hijo ya no come en casa como antes lo hacía, la mamá se pone un poco celosa. Ella dice, ahora ya no comes en casa, aquí como antes lo hacías. Sí, pues, como ahora ya tenés tu esposa, ahora solo con ella querés comer. Un día mi madre me dice eso y yo le digo, sí mamita, pero usted sabe que ella tiene el primer lugar ahora en mi vida. Si me va a servir, sírvame un poco, por favor, pero yo voy a ir a comer en casa. Porque ella me espera en casa. Porque ella me da la prioridad a mí. De la misma manera, el varón debe darle la prioridad a la esposa. Oíamos por la mañana también, a veces hay hombres que dan el primer lugar a los amigos, que dan el primer lugar a actividades con amigos y dejan a la esposa a un lado y abandonan a la esposa. Hay hombres que el primer día de la semana, el día domingo, debieran de estar en casa, pero ellos prefieren salir y estar con los amigos en vez de estar con la mujer, en vez de estar con la esposa.
no le está dando prioridad a la esposa. La Biblia dice, dejará a padre y a madre para unirse a su mujer, para dar la prioridad a su esposa. De la misma manera, el esposo debe de dar la prioridad a su esposa. Dice el versículo 5, y dijo, por tanto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Ambos llegan a formar una sola carne. Ahora no son más dos, ahora son uno. La unión se consuma en la relación sexual. Vamos a leer en Malaquías capítulo 2, versículo 14, hermanos. Y aquí el profeta le hablaba a la nación de Israel y le decía a los varones que ellos habían cometido un pecado. Habían dejado en segundo lugar, habían abandonado a la mujer de su pacto. Malaquías 2:14. Mas diréis, ¿por qué? Porque Jehová ha atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. Aquí vemos 3 puntos en este versículo. El principal testigo entre un matrimonio siempre será Dios. Aquel que conoce en realidad la relación de una pareja es Dios. Muchas veces nosotros podemos aparentar. Muchas veces el hombre puede aparentar o la mujer puede aparentar, pero el que en realidad conoce es Dios. Y dice el versículo, ¿por qué? Porque Jehová ha atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera. Dice que la palabra compañero significa alguien que vive debajo de un mismo campamento. En este caso, nuestra esposa, el esposo con la esposa con el esposo, ambos comparten un mismo techo. Son los más leales, o deben de ser los más leales compañeros. Pero a veces el hombre se vuelve enemigo de la esposa. La esposa se vuelve enemigo del esposo. Eso no es la voluntad de Dios. Una mujer contaba que ellos habían llegado a separarse porque a ella no le gustaba que el esposo, al llegar a casa, él se quitaba el calcetín y lo tiraba a un lado. Eso llegó a provocar la separación entre ellos. Y como decía en la mañana, habían ideas en Israel en el primer siglo que si una mujer quebraba un plato, el hombre podía abandonarla. Esa no es la voluntad de Dios. Dios le dice a Israel que la mujer de su juventud, a los varones les dice, es la mujer de su pacto, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. Dios ve el matrimonio como un pacto, no como un contrato, sino como un pacto, un acuerdo entre una mujer y un hombre, un compromiso entre una mujer y un hombre. Nuestros hermanos hoy se comprometieron ante el Señor. Ellos han hecho un pacto delante del Señor.
Vamos a regresar a Mateo. Volvamos nuevamente a Mateo capítulo 19. Y vamos a leer el versículo 6. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. El matrimonio es indisoluble. Dice que el matrimonio es un compromiso eterno. Es un compromiso hasta la muerte. La Biblia dice, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. El paso del tiempo no debe afectar el matrimonio. Hoy en día existen muchos argumentos para que el hombre se separe o para que la mujer se separe. Sin embargo, Dios lo unió para toda la vida. El matrimonio es indisoluble. Es que ahora está más gordo. No, eso no es motivo para la separación. Es que ahora ella está más flaca. Eso no es motivo para la separación. Es que él es muy haragán, pero usted lo conoció antes de casarse y así usted se quiso casar con él. Ahora aguántelo o aconséjenlo. Es que es muy enfermiza, siempre se enferma. No importa. El matrimonio es indisoluble. Es que ahora mis hijos ocupan el primer lugar y a mí no me importa qué es lo que sea de él o de ella. No, el primer lugar lo debe de tener el cónyuge. Mi trabajo. Por el trabajo yo ahora ya no puedo estar con ella. Eso no es motivo. Es que ahora se le cayeron los dientes y ya no me gusta. Póngale unos. Pero eso no es motivo para separarse. Falta de comunicación. A veces hay falta de comunicación. Comuníquense, pero no se separen. Falta de compromiso. Solo él trabaja y ella no. O solo ella trabaja y él no. No es motivo para separarse. Y mucho más. Problemas financieros. Es que cuando yo lo conocí a él, decía una señora, tenía carro y ahora no tiene carro. Ahora me voy a separar de él. Eso no es motivo para separarse. A veces hay falta de intimidad en el matrimonio también. Y eso produce problemas en el matrimonio. Pero no es motivo para separarse, sino que la Biblia dice, reconcíliese. Hay que buscar solución, porque el Señor dijo, por el versículo 6, así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. No lo debe de separar el gobierno, no lo debe de separar el padre, no lo debe de separar la madre, no lo debe de separar otra mujer. El matrimonio es indisoluble. Hoy en día en congregaciones hay hombres que andan predicando y han dejado a su mujer, a su primera esposa en otro lugar. Esa no es la voluntad de Dios. Hay hombres que están al frente de una congregación y han abandonado a su esposa. Esa no es la voluntad de Dios. Podrá hacer él el trabajo, pero no es la voluntad de Dios. Está trabajando en vano. Vamos a leer en 1 Corintios capítulo 7, versículo 5. Un consejo más de la palabra del Señor
para nuestro hermano y nuestra hermana en esta tarde. Primera de los Corintios 7:5. No os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparos sosegadamente en la oración y volver a juntaros en uno, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Un mandamiento del Señor es al hermano cumplir el deber conyugal, no negarse. Un deber de la hermana para el hermano es no negarse. Se ha escuchado a veces, la mujer se niega a cumplir el deber conyugal. Me duele la cabeza, me duele el estómago, me duele y... Bueno, sí es cierto que le duele de vez en cuando, pero que tampoco sea una excusa continua, porque muchas veces se vuelve una excusa. Y la Biblia dice: no os neguéis el uno al otro. El hombre debe cumplir con la mujer debe cumplir con el varón, para que no os tiente Satanás. Me voy a ir para los Estados Unidos, dice uno. Me voy a ir 2 años, y se va 10 años, 15 años, 20 años, 30 años. ¿Será esa la voluntad del Señor? No es la voluntad del Señor. Después él cae en tentación allá y ella cae en tentación acá, y el matrimonio llegó a sesgarse. ¿Por qué? Porque muchas veces le damos prioridad a lo financiero. Porque muchas veces le damos prioridad a nuestros proyectos personales. Y nos olvidamos que la prioridad en el matrimonio lo debe tener la esposa, lo debe tener el esposo. Y vamos a leer para finalizar en 1 Corintios capítulo 13, versículo 8. Este capítulo habla de la preeminencia del amor. Y nos dice: el amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Pero dice que el amor nunca dejará de ser. Usted dice: ya no la quiero. O la mujer dice: ya no lo quiero. Enamore. Avive esa llama del amor. Alguien decía: es que eso es para los jóvenes. Yo ya estoy grande. Cuando fui novio yo la enamoré. Pero el enamoramiento dice que es un deber del esposo continuamente, y es un deber de la esposa también. Al iniciar tomaba por la mañana el ejemplo de un jardín. Un jardín hay que sembrarlo. Un jardín hay que cultivarlo, hay que cuidarlo, hay que regarlo. De la misma manera el matrimonio. De vez en cuando el esposo puede llevar un regalo a la esposa. De vez en cuando la esposa puede preparar algo especial para el esposo. Mi amor, te preparé esto que te gusta. Mi amor, te traje esto. Cultivarlo. La Biblia dice que el amor nunca dejará de ser. Debe de ser permanente. Hermano, que el Señor lo ayude, que el Señor lo bendiga, y que pueda llegar usted hasta el final de sus días amando a su esposa. Y no solo para usted, sino para cada uno de los que estamos acá. Yo personalmente espero en el Señor aún cumplir muchos años con mi esposa. Que Él nos ayude a llegar a ser viejitos, amarnos, así como también muchos hermanos han sido ejemplares que han llegado hasta el final de sus días. Damos gracias al Señor por su bendita palabra.